vida y me permites sonreír. Tú eres, Señor, el que abre caminos. Cierra tus ojos. Toma este momento. Habla con Dios. ¿Cuál es ese camino que no se ha podido abrir? ¿Cuál es esa tiniebla que te ha rodeado, ya sea esta semana o por mucho tiempo? ¿Cuál es ese desierto que has estado pasando, físico, emocional o en tu salud o tus finanzas? ¿Qué es aquello que te ha robado el gozo, que te ha robado la paz? Incluso horas de sueño. Dile, Señor, esto es, y ponle nombre. Si es una persona, si es una situación, ponle nombre. Si es un momento en tu vida o si es la falta de perdón tuya o de alguien más. Señor, aquí te lo entregamos, Padre, porque todo este proceso nos ha ayudado a aprender sobre tu fidelidad, sobre lo bueno que eres, sobre nuestra falta de fe, sobre nuestra falta de confianza solo en ti. Nos ha ayudado a entender que la duda a veces ha podido más que lo que tu palabra dice. Nos ha ayudado a entender que nos hemos dejado apagar el gozo del Señor y el gozo del Espíritu Santo por las circunstancias que han llegado. Porque cada vez que hay un golpe, volvemos y decaemos. En vez de ser todo lo contrario, aprender y aferrarnos más a ti. Porque cada golpe es terrible en vez de ser todo lo contrario, porque nuestra única esperanza y nuestra única confianza debería ser tú, Señor. Por tanto, hoy pido perdón, te pido perdón, Señor, porque la duda me ha atormentado, la tristeza me ha atormentado, porque me he dejado deprimir, Señor. Aún a pesar de que en 40 años de mi vida no me ha costado un solo día con hambre y tampoco he tenido que dormir en la calle, Señor. Así que te pido perdón, Padre, porque hemos dejado como iglesia y yo que las circunstancias muevan nuestras emociones y no tú. Te pido perdón, Señor, por mi iglesia, porque hemos dejado que nuestra fe se apague. Porque hemos dejado que nuestra confianza en ti se apague. Y cada vez que viene un problema lo vemos aún más grande que tú. Y cada vez que viene una dificultad corremos a todas las soluciones, menos a ti primero, Señor. Así que hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, y te agradecemos por todos los momentos difíciles que hemos pasado. Porque nos han enseñado tanto a sacar cosas que en nosotros no deben estar como tus hijos, como a confiar y a verte solo a ti. Y que nuestra mirada esté solo en ti y nuestra confianza solo en ti. Porque como dice la canción, eres milagroso y eso lo hemos visto y lo hemos vivido. Abres caminos y eso también por ellos hemos andado. Cumples tus promesas y lo seguirás haciendo todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a ti. Y eres la luz en todas las tinieblas que hemos tenido, porque así es nuestro Dios. Amén. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que aunque no lo podamos ver, siempre está obrando. Puedes tomar asiento. En Hebreos capítulo 11, usted encuentra una cartelera, donde allí en esa cartelera usted encuentra un montón de nombres que ellos vivieron en fe, vivieron por la fe
y murieron de acuerdo a su fe. Y entre esos hombres, entonces, encontramos en la palabra del Señor lo que nos dice para que en este año, que la visión de Dios para usted y para mí es perfecta, porque estamos en el año 2020, o sea, 2020. Y la visión, el que tiene visión 2020, tiene una visión perfecta. La de Dios para nosotros es perfecta. Y hoy estamos tratando acerca de la quinta fórmula para enfrentar con éxito este año 2020. Ahora 8 días vimos que la manera de enfrentar con éxito este año y tener las bendiciones de Dios es a través de la obediencia. Hoy hablaremos acerca de la necesidad de viviendo en fe. O sea, ¿quiere tener un buen año 2020? Vívalo en fe. Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor: sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro texto para esta mañana está en Hebreos capítulo 11, de los versículos 8 al 15 de la palabra del Señor. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¿Le gustaría agradar a Dios? ¿Ese es el propósito de su vida? ¿Cuál es su interés realmente? Bueno, si usted quiere agradar a Dios, hágalo sin importar a quién desagrade. O sea, si quiere agradar a Dios, hágalo sin importar a quién desagrade. No importa si a su familia no le agrada, no importa si a su patrón no le agrada, no importa si a sus amigos no le agradan. Si usted quiere agradar a Dios, hágalo sin importar a quién desagrade. Pero de igual manera, si usted desagrada a Dios, no importa a quién agrade. Si usted desagrada a Dios, no importa a quién agrade. Usted puede tener mucha gente contenta, mucha gente a su favor, mucha gente dándole palmadas en el hombro, pero si Dios dice no lo conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, mis hermanos, si quiere agradar a Dios, hágalo sin importar a quién desagrade, y si desagrada a Dios, no importa quién esté contento con usted, de todas maneras está, como decimos popularmente, en la olla. Y no puede agradar a Dios sin fe. O sea que si no tiene fe, no puede ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que vivir como Abraham, de una manera tal que agrade a Dios. Y Abraham era un anciano, dice la palabra del Señor, un anciano casi muerto, con una esposa también anciana, estéril, para acabar de completar. O sea que no solamente era anciana, no solamente había pasado el tiempo de su fertilidad, sino que aparte de eso, había sido estéril toda su vida. O sea que ni joven pudo haber tenido familia, mucho menos ahora en lo que estaba. Pero ese Abraham, con una esposa estéril que no podía tener hijos, Dios le hizo una promesa. Le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3. Así que, ¿qué le prometió Dios? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y saben una cosa, Abraham es el padre de las 3 religiones más grandes del mundo: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Porque el Islam, los musulmanes, más de 1.000 millones de personas tienen a Abraham por padre, porque son ismaelitas. Y recuerden que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, y ellos usan la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la ley,
y está el judaísmo y está el cristianismo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que la fe es el camino a la salvación y el fundamento de una vida cristiana. La fe es ¿qué? El camino a la salvación y el fundamento de la vida diaria. Dice la palabra del Señor, Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento. Y esto dijo el profeta en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y más adelante, después de que Pablo ha dicho estas cosas, el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 38 dice: mas el justo por la fe vivirá. Pero oído, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿No qué? No agradará a mi alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, la fe es la que nos salva. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y dice: y somos salvos por medio de la fe. Así que la fe es el vehículo para alcanzar la salvación. ¿Cuál es el pecado más grande que usted conoce? ¿La violación y matanza de los niños? ¿Cuál es el pecado más grande que usted conoce? ¿Las masacres? ¿Las guerras? ¿El adulterio? ¿La fornicación? ¿Cuál es el pecado más grande que usted conoce? ¿Robo, tiranía, corrupción? El pecado más grande, como mencionó Alfredo, es la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque la violación de niños y el crimen de ellos es terrible, pero no te manda al infierno. Porque el adulterio para la esposa es lo más grave, y cómo digerir esto, y difícil de perdonar, pero no te manda al infierno. Porque la corrupción causa muchas muertes, tiene al país en la pobreza, hace cantidad de cosas, pero la corrupción no te manda al infierno. ¿Cómo así, pastor? Sí, eso no te manda al infierno. Porque si ese violador se arrepiente, no va al infierno. Porque si ese corrupto se arrepiente, no va al infierno. Porque si ese masacrador se arrepiente, no va al infierno. ¿Qué te puede mandar al infierno? Juan 3:18, ¿qué nos dice? Juan 3:18 dice: el que no cree ya ha sido condenado. Ni siquiera lo van a condenar, ya está condenado. Así que si usted está en la iglesia sentado aquí con cara de santo y no es nada de lo que hemos mencionado, ni violador, ni asesino, ni nada, pero no cree, está perdido, aunque esté dentro de la iglesia. Eso es lo que dice el Señor. El que no cree ya está condenado, así esté en la iglesia, así no haya matado a nadie, así no haya hecho nada, así no se pierda culto, así esté en todas las reuniones. Pero el pecado más grande es ¿qué? La incredulidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y fe es creer. Eso es fe. Porque la fe es la confianza en Dios. Y si usted no confía en Dios, ¿cómo lo puede salvar? Así que esa es la situación. De manera entonces, mis hermanos, que ¿cuál es nuestro deber principal? Nuestro deber principal es creer en Dios. Ese es nuestro deber principal. La palabra del Señor Juan dice en Juan 6:29: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
La fe es nuestra marca como cristianos. Ahora, el problema es que sin fe te desconectas de Dios. Sin fe no estás conectado a Dios. Sin fe es imposible que le agrademos. De manera que entonces la fe es ¿qué? Nuestra marca como cristianos. Y antes de ser llamados cristianos, ¿sabe cómo se les llamó? Creyentes. Antes de que los llamaran cristianos, los llamaron creyentes, porque somos creyentes. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Creyentes en Cristo Jesús. La fe igualmente, mis hermanos, la fe en Dios me ayuda a arriesgarme cumpliendo su voluntad. O sea que la fe me invita ¿a qué? A arriesgarme con tal de cumplir la voluntad de Dios. En la figura que encontramos a un hombre de Ur de los Caldeos. ¿Saben una cosa? Que Abraham era pagano. Abraham no era creyente en Dios. Dios lo llamó, así como a usted y a mí. Él era de Ur de los Caldeos y ellos eran idólatras, paganos. Adoraban otros dioses, pero era Ur. Y salen de Ur y ¿eran qué? Paganos. Y entonces cuando salen de Ur, dice, por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Y dice la palabra del Señor, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, usted está cómodo, tiene su negocio de impresión, tiene todo listo, todo organizado, su casita propia, buen trabajo, amigos, sus hijos en el colegio, y de pronto escucha una voz que le dice, vea, salga de ahí de su ciudad y lo voy a mandar para otra tierra. ¿Para dónde? Después le digo. Salga, empaque y salga. ¿Lo va a hacer? Ahora, para que aparezca muy espiritual, usted puede decir, sí, yo lo haría. Yo no. Y soy su pastor y yo no lo haría. O sea, piense. Usted está cómodo, tiene todo, tiene a su familia, tiene todo lo demás. Ahora, lo que yo más he hecho en mi vida pastoral es que un día Dios me dijo, salga de Bucaramanga, donde yo estaba con todo eso, bien cómodo, buena iglesia, bien pago y todo lo demás, y me dijo, váyase para Bogotá, a la ciudad que yo no quería. Pero me dijo, Bogotá. Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, empaque y vaya, y arranque. ¿Para dónde? Después le digo. Yo no había salido así. Como le digo, desacomodé mis hijos, de las amistades de mi esposa y todo lo demás para venirme a vivir a Bogotá. Pero me habían dicho, usted va a ir y va a trabajar en tal parte, va a estar en la oficina de la denominación, va a ganar tanto y va a pasar esto. Y yo, bueno, entonces vamos a Bogotá. Pero sin saber para dónde ir y sin saber qué va a pasar. En otras palabras, le pasó un contrato en blanco y le dijo, firme aquí. ¿Firmaría usted un contrato en blanco? ¿No? Le pasó un contrato en blanco y le dijo, firme y arranque. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque confió en Dios. Confió plenamente en Él. Entonces la fe nos invita ¿a qué? A arriesgarnos. Abraham se arriesgó. Pero igualmente la fe me da seguridad en cualquier etapa de mi vida. La fe me da seguridad en cualquier etapa de mi vida. Se la da a ustedes que están jóvenes, pero se la da también a ustedes que están cuchitos como yo. En cualquier etapa de su vida, la fe, ¿qué? Le da seguridad. Porque la seguridad y la confianza está en Dios, en aquel que hizo los cielos y la tierra.
Así que, mis hermanos, esa es la confianza que tiene el salmista cuando dice: ¿y de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, a ver de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, de mi futuro, Él me da seguridad. ¿Cuándo? De mi futuro en este 2020, o sea, mi futuro inmediato. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Era como extranjero viviendo en carpas. O sea, llegó a un lugar como extranjero y se puso a vivir ¿en dónde? En carpas. ¿Saben algo interesante? Que en toda la vida de Abraham, después de que Dios lo llamó y arrancó, nunca tuvo casa. Nunca tuvo casa propia. Habitó en tiendas. Y el único terreno que compró fue para enterrar a la esposa. Fue la única propiedad que tuvo, el único terreno que compró. Y no fue para su casa, ni para su vivienda, sino para enterrar la señora. Y dice que vivió allí por fe en carpas. O sea que toda su vida, desde que Dios los llamó hasta que murió, vivió por fe confiando en Dios. Y tuvo seguridad de la presencia de Dios en todas las áreas de su vida. Incluso cometió un error. Aunque era un hombre de fe, el problema es la desobediencia. ¿Para dónde lo mandó Dios? Para Canaán. Y estando en Canaán, vino problema en Canaán, vino hambre. ¿Y para dónde cogió? Para Egipto. Pero debió haberse quedado ahí en Canaán. Pero es que estaba aguantando hambre. Dios había provisto, porque Dios le proveyó siempre en toda circunstancia. Pero en esa ocasión corrió y se fue ¿para dónde? Para Egipto. Y en Egipto la embarró. Casi pierde la vida y casi le matan a la esposa, y casi la esposa cometió adulterio por culpa de él. Porque cuando llegó, se enamoró el rey de la mujer de él, de la esposa de Sara, y quería tomarla para sí. Entonces había cometido adulterio la pobre mujer. ¿Por qué? ¿Y lo hizo por qué? No, porque tenía miedo de que lo mataran. Pero ¿quién lo mandó a irse para Canaán? ¿Quién lo manda a usted a casarse con una persona que no cree en Dios y no confía en Dios? Y después, pero es que, Señor, ayúdame, ¿quién lo manda a hacer el negocio y a meterse con quien no debe confiar? Maldito el hombre que confía en el hombre. No se una en yugo desigual. En nada, ni en negocios ni en nada. Entonces, ¿quién nos manda a nosotros a meternos en las que nos metemos y después culpar a Dios? O después decirle a Dios: arrégleme este problema. Nosotros somos los que nos metemos en los líos, ¿o no? Es que usted es el que toma la decisión. Eva fue la que se metió en el lío. Dios le dijo: no coma de eso, y ella se metió en su lío. Y Adán pudo haber dicho: no, señora, piérdase usted, pero yo no, le voy a pedir a Dios que me dé otra mejor. ¿Pudo haber dicho eso o no? Haber dicho: no, señor, pero no. Entonces, sí, me dio, bueno, comamos entonces. Y después, no, ella no. Él tomó una decisión equivocada y asumimos las consecuencias. Abraham tomó una decisión equivocada y asumió ¿qué? Las consecuencias de su acto. Ahora, pero Dios nos da seguridad. Si tenemos fe, nos da seguridad. ¿Cuándo? En este 2020. ¿Te acompañó en el 2019? ¿Te dio bendición en el 2019? ¿Te protegió en el 2019? Igual lo va a hacer, o hasta más, en el 2020. ¿Te da qué? Seguridad. Pero también del futuro venidero, porque salió sin saber qué, a dónde iba. No sabía a dónde iba, pero su futuro estaba en las manos de Dios. Tu futuro, mi futuro está en las manos de Dios. ¿Y sabes qué? Nadie lo puede modificar. Está en las manos del Señor. Y también, no solamente de tu futuro, sino de tu eternidad. Porque se encarga de ti aquí y ahora, pero también por la eternidad. Nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en el versículo 10? Esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos construida por Dios. Por eso no se preocupó por su casa propia.
porque sabía que Dios le estaba preparando una morada celestial para vivir por la eternidad. Y Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces está encargado de nuestro presente, de nuestro mañana, ese futuro más lejano, y también de la eternidad. Ese es el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo en cualquier etapa de nuestra vida. Pero también hay algo importante que tiene la fe, y es que la fe es contagiosa. La fe es contagiosa. No es el chikungunya ni lo que está pasando ahora. No te preocupes por el coronavirus chino. La fe también es contagiosa. Cuando andas con gente de fe, ¿eso te ayuda a qué? A también creer y animarte. Pero cuando andas con gente pesimista, ¿eso te ayuda a qué? A ser pesimista. Si andas con alguien que a toda hora se está quejando, que todo lo ve malo, que todo lo ve oscuro, que nada funciona, que terminas pensando lo mismo. Pero si andas con alguien de fe que está diciendo confiemos en Dios, vamos para adelante, mire, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios me acompaña, Dios me lleva, Dios me guía, terminas ¿por qué? Por creer igual. Y tanto así que esa fe fue contagiosa, que contagió ¿a quién? Dice la palabra del Señor, versículo 9, lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes recibieron la misma promesa. O sea, contagió a sus hijos y a sus nietos, y a la descendencia de sus nietos, o sea, tataranietos, y siguió hasta hoy, porque tenemos fe, somos hijos de Abraham en fe. La fe es ¿qué? Contagiosa. O sea que la fe que tú tienes puede contagiar a tu familia. La fe que tienes puede contagiar a tu familia. El problema es que si tu familia te escucha quejarte, no confiar plenamente en el Señor y todo lo demás, ellos, ¿qué van a creer? Este habla de un Dios en el cual no confía mucho. Imagínate yo aquí quejándome cada domingo de la situación económica, de la vida, de la salud, de todo lo demás. ¿Cómo terminan ustedes? No, vámonos para otra iglesia que es más no quejarse a toda hora. Vamos donde el indio amazónico, ya que el pastor está fregado, más bien llevémoslo. Es como cuando la adivina le dice a usted, venga, le adivino la suerte del número de la lotería. ¿Y usted por qué no lo compra? Está más vaciada que yo. La fe contagia a otros, contagia a su familia, pero que lo vean ¿qué? Como un hombre, como una mujer de fe, de que sí realmente usted confía en ese Dios del cual les habla, que plenamente descansa en ese Dios en el cual cree. Él contagió a sus hijos, a su hijo, a sus nietos y a sus bisnietos y todo lo demás. Contagió a su esposa. Sara creyó que Dios cumpliría también la promesa, versículo 11. O sea, la fe contagia a los demás, contagia a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a los conocidos en fe. Pero igualmente, mis hermanos, la fe me capacita para valorar y hacer la diferencia entre lo temporal y lo eterno. ¿La fe qué? Me capacita para valorar y hacer la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Versículo 16, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Todo lo que estaban viviendo y lo que estaban conociendo y la tierra que fueron, a esa tierra que fluye leche y miel y todo aquello. Sin embargo, él tenía la mirada no puesta en esa tierra, sino ¿dónde? En la ciudad celestial. O sea, sabía que esto que estamos viviendo es temporal. Lo demás es eterno. Y no importa cuánta plata puedas conseguir, eso es temporal. Un hombre cosechó mucho, metió los cosechas en sus graneros, no le cabía, construyó más graneros más amplios y dijo, ahora sí tengo el futuro asegurado. Tengo todo para mi vida. Se mató, luchó, consiguió. ¿Y qué le dijo Dios? Necio,
esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has conseguido, ¿para quién será? ¿Para que tu familia se mate y se despedace por ello? ¿Para que tus hijos o tus nietos pongan pelea y pongan problema y luchen y dividan las familias? ¿Para que lo que te costó trabajo y lucha lo vuelvan una fiesta? Entonces aprendamos a valorar más lo eterno que lo temporal. No estoy diciendo que no consigas cosas. Dios nos da las riquezas para que las disfrutemos, pero aprende a hacer la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Todo lo que tienes acá, por muy bueno que sea, es que temporal, y es menos valioso y es menos bueno que lo que te espera. La fe nos capacita para valorar y hacer la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Ahora, las experiencias pasadas con Dios nos aumentan la fe en el presente. Si en el 2019 me bendijo, en el 20 también. Y cuando miro en el pasado cómo Dios ha tratado conmigo a través de todo el tiempo, en los 45 años que llevo creyendo en Él plenamente y sirviéndole, pues 2020 está asegurado con Él. Mi vida está segura en Él. Porque la fe conduce ¿a qué? A la adoración. Y la fe tiene un destino seguro. La fe tiene un destino seguro. Miren el versículo 10. ¿Y qué es lo que dice en ese versículo 10? Por eso ellos, aunque recordaban la tierra pasada, no se regresaron y no se devolvieron. ¿Por qué? Porque sabían que el destino que tenían era seguro, era mucho mejor. ¿Y cómo terminaron? Con lo que es el propósito divino, que adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el propósito. No tienes otro propósito en esta vida, sino adorar a tu Dios. Ahora, cuando digo adorar a tu Dios, no es que te la pases tocando las campanas de la iglesia y a toda hora metido en la iglesia y cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No, estoy hablando de una relación personal e íntima con Dios. Porque hay gente que se la pasa en los templos, en las iglesias, todos los días, pero no tienen relación con Dios, ni tienen relación con los demás. Y lo que necesitas es plena comunión con Dios, adorarle. Y adorarle es vivir en Dios y para Dios. Porque muchos piensan que adorarle es cantar o estar en la iglesia. No, adorar es vivir para Dios. Es la confianza plena en tu Dios. Y la fe demuestra que las esperanzas son una realidad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios le dice a Abraham: estéril esposa, anciano él, 75 años, y Dios le dice: vas a tener un hijo. Y cuando tiene 100, lo tiene. Mejor dicho, le nació con un bisnieto. Y tuvo su hijo, y aparte de eso, cuando el hijo comienza a crecer y es un jovencito, Dios le dice: ¿sabe qué? Sacrifíquemelo, ofrézcamelo en sacrificio, porque las costumbres en esas regiones paganas era ¿qué? Sacrificar los hijos para Dios, o las jóvenes vírgenes y todo lo demás. Eso hacían todos los pueblos. Entonces, cuando Abraham escucha: sacrifíqueme mi hijo, pues no se le hace raro, no se le hace extraño. ¿Por qué? Porque eso lo hacían todas las religiones. Pero Abraham es un hombre de fe. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que fue a ofrecer a su hijo. Imagínate, Dios le dice: usted va a ser padre de multitudes, va a ser padre de muchas naciones, y el único hijo que tiene, ya viejito, con 100 años, le dice: mátelo y ofrézcamelo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Abraham creyó que aún él levantaría hijos de entre los muertos. O sea, si Dios me lo dio, me dice que se ofrezca, yo se lo voy a ofrecer, y Dios
lo puede resucitar o puede levantarme más gente de él. ¿Por qué? Confiaba en Dios. Es la confianza en Dios aunque las cosas no las entendamos o aunque las cosas vayan mal. Hay muchas cosas que no entendemos, pero Dios es más sabio que nosotros. Hay cosas que no podemos explicar, pero Dios siempre tendrá la respuesta apropiada para tu vida y para la mía. Entonces, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos permite experimentar a Dios, de acuerdo a lo que dice el versículo 3, y nos lleva a una obediencia incondicional. Sacrifíqueme su hijo, listo. Ahora, ¿se imagina la tormenta que vivió Abraham durante todos esos días? No me lo quiero imaginar. Tiene que haber sido ¿qué? Terrible. Pero estaba dispuesto, su fe era incondicional. Tengo un compromiso con Dios. Nosotros fácilmente evadimos el compromiso con Dios por cualquier cosa. Vamos a venir a la iglesia, nos llegó una visita y nos quedamos porque llegó la visita. Y no venimos a la iglesia porque llegó una visita y resulta que la cita la tenemos ¿con quién? ¿Con el pastor? No, si es conmigo no venga. Su cita la tiene con Dios. Y cuando usted dijo voy a la casa del Señor es porque tiene una cita con Dios. Y cuando la cambia porque le llegó un amigo o un familiar o algo, ahí está diciendo quién es más importante para usted. Si su cita con Dios o su cita con su familiar o con su amigo. Así de sencillo. Ah, no, pero es que en mi casa también está Dios. Sí, pero Dios le está diciendo que no deje de congregarse. ¿El compromiso es con quién? Con Dios. El compromiso no es con sus hermanos. Su compromiso es con el Creador del cielo y de la tierra. Ah, pero pastor, es que me llegó un hermano que hacía 20 años que no lo veía. Pues convídelo a la iglesia, vengan y adoren y después se van y celebran el encuentro. Pero cúmplale ¿quién? A Dios. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. ¿Cuál es tu compromiso? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mi hermano querido, la fe nos lleva a una obediencia ¿qué? Incondicional. Fórmula entonces para servir al Señor en el 2020: fe. Porque la fe es confiar en Dios. Inclina tu rostro y habla con Dios en este momento y dice: Señor, yo necesito esa confianza incondicional en ti. Porque nosotros divagamos mucho. ¿Sí será? ¿No será? No, es que yo sirvo al Señor, no tengo que estar allá. Bueno, no tienes que estar en esta congregación, puedes estar en otra, pero debes estar en un lugar donde adores a tu Dios y le sirvas, donde le rindas tributo a Él, donde tu vida espiritual sea edificada. Aquí o en otro lugar. Si crees que es acá, genial, bienvenido, te amo en el Señor. Eres especial para mí. Y cuando no estás, nos haces falta. Sentimos tu vacío. Vemos la silla vacía donde no estás y nos haces falta. Pero si no te sientes cómodo y hay otro lugar donde puedes adorar a Dios y disfrutar de su presencia y de su amor, congrégate y adora a Dios, pero no dejes de hacerlo. Y mira la importancia que tiene Dios para ti. Confiar en Dios. Y confía en Jehová y Él hará. El 2020 está en las manos de tu Dios y de mi Dios. El 2020 será un año de mucha bendición si confías en Él, si crees en Él. Al que cree, todo le es posible. Recuerda,
tu socorro viene del Señor. Él hizo los cielos y la tierra, por lo tanto Él te hizo. ¿Y cómo te hizo? Tiene la bendición para ti. Y todo esto, ¿sabes por qué? Porque Jesús lo hizo posible. Jesús lo hizo posible en la cruz, para ti y para mí. A Él sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas.